estamos de nuevo con nuestros lidereses, los echábamos muchísimo de menos, Sí, pero... Espero que ellos a nosotros también. Espero Sí. que se conecten y vean este interesantísimo caso que traemos hoy. Sí, porque el pasado 8 de octubre nos levantamos con una noticia sorprendente. Una persona que estaba de permiso fue detenida en la propia cárcel. ¿Y por qué? En Coruña aparece una persona muerta en su casa, en la calle o en el barrio de Monelos. Al principio parece ser que es una muerte natural, es decir, no hay ningún indicio de que sea una muerte violenta, o esto es lo que dice la persona que va a levantar ese cadáver. Sin embargo, en el tanatorio empieza a haber murmullos de que había un golpe, de que esta señora estaba durante los últimos días acompañada de otra, que caminaban por las calles. Entonces los hijos y los nietos empiezan a pensar, sospechar, eso es, ¿qué ha podido pasar? Y pide las cámaras de seguridad de ese propio edificio. Ven entrando a Carmiña, a su abuela y a su madre, junto con otra persona desconocida para ellos. Y volviendo a hacer otra vez esa autopsia, quizá más en profundidad, que es una de las fallas que tiene quizá el sistema con los señores mayores, que lo primero que dicen es muerte natural si no hay indicios con sangre, pues es lo que se dice. Encuentran huellas de otra persona que estaba precisamente fichada, que había estado en la cárcel y que fue posteriormente detenida en esa lavandería. Sí, esta señora es Remedios Sánchez, de 50 años en aquel momento, cuando suceden los hechos, porque esta señora estaba en un permiso carcelario, porque en el 2006 asesinó e intentó asesinar hasta a 10 personas mayores de entre 70 y 96 años. Sí. Cuando los intenta asesinar tiene 50 años y cuando los asesina efectivamente en el 2006. Sin embargo, ahora casi tiene la edad de una de sus víctimas, casi 70 años. Tiene 68 años en la actualidad cuando mata, por desgracia, a Carmiña en Coruña. ¿A cuánto fue condenada en el 2006? ¿Recuerdas? Había sido condenada a 144 años, una condena que es simbólica, más que efectiva, porque lo máximo que podía cumplir es una sentencia que tenemos aquí del año 2008, eran 25 años, o son 25 años. Por eso ya estaba empezando a disfrutar de esos permisos penitenciarios. El primero en el 2012. Esto pone en duda nuestros permisos carcelarios, si pueden ser entregados o dados a todas las personas. Esta señora es de Boimorto, en A Coruña, y vivía en aquel momento, en el 2006, en Barcelona. Sí, vivía en Barcelona porque se había trasladado muy jovencita, a los 16 años, se casó allí, tuvo 2 hijos y una vez que ya se divorció y perdió un poco el contacto con los hijos por una supuesta ludopatía, que es cierto que la sentencia pues tampoco fue probada. Podemos desgranar ahora un poco lo del 2006, que sucedió con estas 10 ancianas o personas mayores, que yo prefiero decir mayores que ancianas o viejas. Sí. Entonces, podemos ir desgranando un poquito todo lo que ha sucedido en el 2006. Sí, pues el primer asesinato que carga sobre sus espaldas se produce el 10 de junio del año 2006. Entra en casa de Pepita, la que había conocido pues casualmente, porque Pepita tenía una amiga que se llamaba Dolores Cegarra, que vivía en el mismo edificio que ella, las dos vivían en el mismo edificio, aunque sí que es cierto que en pisos diferentes, iban caminando por la calle, se les acerca una señora que se presenta como Mari, y les pide o les entabla una pequeña conversación. Después las tres van del ganchete, esto típico de las señoras de un poco de más sí. edad, por esa calle. Entonces ya hay como ese primer contacto, esa primera aproximación. Para Pepita no era una persona desconocida cuando entra en su casa, sino que ya había habido pues ese previo. Le deja entrar porque la conoce en su casa, pero aquí el desenlace es fatal. Mari, que es Remedios Sánchez, coge un cuchillo, la ataca. Pepita intenta defenderse porque las manos tienen señales de ese cuchillo, pero claro, por las dimensiones y por la fuerza también que tiene Remedios Sánchez, pues es imposible cualquier modo de defensa. También coge un tapete sí. estos de ganchillo, se lo enrolla alrededor del cuello y la asfixia hasta la muerte, tapándole pues las vías respiratorias. Y empuja finalmente la cabeza contra el sillón. O sea, brutal. Es brutal. Y además ocurre una cosa, solamente 8 días después del suceso con Pepita, entra en contacto con Rosa Rodríguez Curtinas, que tiene 80 años, Rosa. Inicia un primer contacto preguntándole por un vecino, diciendo que salía con él, dónde estaba. Le pidió entrar en su casa por una tirita porque necesitaba para un brazo vendado. Cuidado, porque este brazo vendado es muy importante para condenarla posteriormente en la sentencia. Alegó que se había quemado en el trabajo, lo cual era real, cierto. Una vez dentro de la casa de Rosa, le dio patadas, golpes, la agarró por el cuello hasta hacerla perder el sentido creyendo que estaba muerta, se apodera de todas sus joyas y de las tarjetas de transporte que fueron recuperadas,
Y al recuperarse la víctima llama a la policía una vez que ella ya no se encuentra en la vivienda. La víctima tenía múltiples lesiones por la brutal paliza y sufrió estrés postraumático, como casi todas, ya no lo voy a repetir porque todas las que no fallecieron sufrieron estas lesiones y estrés postraumático. Sí, y la siguiente víctima se produce el 21 de junio, es decir, una cantidad de víctimas en un plazo de tiempo muy, muy corto. Se llama Rosario Márquez, sube con ella en el ascensor. Una vez que Rosario abre la puerta de su casa, la agarra de los pelos, la mete con una violencia brutal en su propia vivienda y se mete en ese piso. La golpea, pero hay un momento en el que para de golpearla, porque en ese brazo que mencionabas que estaba quemado, se echa crema. Va al baño de la propia víctima, con toda la frialdad. Se echa crema, y una vez que termina de echarse crema, sigue golpeándola. Sí, hasta... Sí, sigue golpeándola, y después su hija es cuando la encuentra inconsciente en su casa. Sí, el modus operandi es siempre el mismo, golpes y la asfixia con algo al cuello, apretándola, y en este caso la dejó sin sentido. Era la suerte de cada una de las víctimas, creyendo que habían fallecido. Y a esta víctima lo que hace es, no solo le roba joyas, sino que también le roba unas monedas que también serán vitales para después la condena, porque veremos dónde aparece. Eso es. Después, a los pocos días, el 24 de junio, estamos hablando solamente de 3 días de diferencia, entra en casa de Pilar Solá Falgar. Tiene 81 años, Pilar, y cuando llega a su casa se hace pasar por vecina, inventando que había un escape de gas y que su piso no había sido revisado. Entonces le dice de poder entrar en el lavabo. Pilar le deja entrar. Al salir del baño lleva ya una toalla en las manos. Ya nos podemos imaginar para qué. La colocó alrededor del cuello de Pilar. Pilar queda nuevamente inconsciente y se apodera de las joyas. Y entre este hecho y el que va a venir posteriormente sucede algo que empieza a poner a una persona en principio desconocida, que se hace pasar por Mari, en el punto de mira de los Mossos d'Esquadra. ¿Y qué es lo que pasa? Recordamos a Dolores, que era amiga de Pepita, que había sido la primera víctima, que se habían conocido en la calle. Vale, pues recibe una llamada, Dolores, de esta tal Mari, en el que le pregunta qué tal está Pepita, a lo que ella contesta que está muerta. Entonces le dice Mari / Remedios, voy allí a ver qué tal estás. Bueno, quiere entrar en su casa, sí. Eso es. Dolores se niega, empieza a tener miedo y va a la policía. En la policía es cuando ya empieza a decir quién es esta señora, la ubican, por dónde habéis caminado, por dónde habéis hecho ese recorrido, vamos a mirar si hay alguna cámara de seguridad. Sí. Gracias al destino, quizá, hay una cámara de seguridad ahí de un banco y obtienen unas imágenes. Es verdad que no son imágenes nítidas, pero sí que empieza pues, a posicionar no a un hombre, que suele ser el modus operandi de un hombre, que es asfixiar según los distintos forenses, sino ya a una mujer. De pelo corto, años, ya de complexión bastante fuerte, sí. Bajita, que dice que mide unos 60, tampoco muy alta. Entonces ya empiezan a ponerle cara o forma al menos a esa persona que está causando el pánico en Barcelona. Pero muy escurridiza. Sí, muy escurridiza. Vamos a ver entonces ese audio en el que Dolores cuenta esta llamada y relata lo que ha sucedido. A mí me dijo que yo me había portado muy bien, que era muy buena. Y el día 14 que enterramos a la Pepita, por la noche me llama la mujer esa otra vez. Y me dijo que quería subir. Y yo le dije no. Quiere subir al mismo edificio, al mismo piso en el que vive Dolores y en el que vivía pues Pepita también. Que Dolores tiene muy buen acierto en decirle que no la deja entrar y se salva de una agresión de esta señora, que podría ser una posible siguiente víctima. Sí. Estoy segura. Por eso el 25 de junio hay ya otra víctima más y se llama Alicia. Entra Remedios con la excusa de llenar una botella de agua. Alicia la deja entrar. Pero con lo que no cuenta Remedios, y que quizá es el fallo más grande en todo lo que ha ido haciendo, es que estaba dentro de ese piso el marido de Alicia. Entonces, al escuchar la agresión que le está haciendo Remedios a Alicia, sale en su defensa, en defensa de su mujer, golpea a Remedios, lo que le provoca además un moretón en el ojo, y evita también que se produzca una nueva víctima, este marido. Sí, además en la estación de metro es grabada por las cámaras cuando ella huye. Es muy importante lo que acabas de decir del hematoma que le hace el marido, porque es una circunstancia que va a ayudar a sentenciarla.
Y a identificarla también. Y decías, sí, es cierto que las cámaras del metro la ubican, que la graban, pero ¿cómo llega a los Mossos de Escuadra a conocer, a saber quién es? Porque recordemos que una cámara de un banco pues no tenía mucha nitidez, no se sabía muy bien su cara. Pues lo que hacen es un mapa. Dicen, todas las viviendas en las que ataca están más en distintas zonas, pero por la zona centro de Barcelona. Entonces hacen un mapa y se preguntan, si no va en coche, Remedios para escapar, ¿qué otros medios de transporte hay? Entonces dicen el metro, Rodalías, que es como Renfe, y empiezan a hacer un estudio. Y entre ellos llegan a una boca de metro que está cerca de la casa de Alicia y de su marido. Y es ahí donde obtienen esas cámaras de seguridad y esa imagen. Claro, porque lo primero que nos preguntamos es cómo las investigaciones policiales no dan resultado y cómo no paran a esta señora, ¿no? Si ya la tienen identificada con una imagen, pero es que no la localizan. Ella se hace pasar por Mari cuando en realidad es Remedios. Entonces, no la dan localizado, tampoco dan la alarma social, ¿verdad? Tampoco. No. Dicen que no dan la alarma social porque no quieren que ella se escape. Claro, pero ocurre que ella sigue actuando. 4 días después, el 28 de junio del 2016, actúa en la casa de Adelaida Geranzani. Es la mayor de todas ellas, 96 años. Y le consigue que la deje entrar en su casa. La ataca y causa su muerte. Esto es horroroso porque con todos los datos que tiene la policía no son capaces de identificarla y dar con ella. Fue exactamente igual, por asfixia y estrangulamiento, y se apodera con el mismo modus operandi, el dinero, las joyas. Pero tras este macabro suceso acude a un banco cercano al domicilio y ahí sí vuelven a tener imágenes de ella. Sí, y es el 1 de julio cuando se produce un nuevo ataque a María, de 76 años. Vemos que aquí la edad es un poco menor, es decir, es más joven. Pero ¿qué pasa? Que María tiene o tenía problemas de movilidad y la asfixia, la estrangula y se apodera de documentación bancaria. Y esta es su tercera muerte. Sí, y la documentación bancaria que le causará precisamente pues, esa detención. Sí. Que utilizó la tarjeta de crédito de la firma. Pero no para ahí. Es decir, ha muerto ya 3 personas, pero sigue en su modus operandi el 3 de julio del 2006. Montserrat Figueras Manadé, de 85 años. Venía de dar un paseo y al tomar el ascensor de su casa se subió a ese ascensor Remedios. Así supo dónde vivía Montserrat y llama poco después, es decir, no la acompaña. En este caso la excusa es que traía un paquete para una vecina llamada Pilar, que sí existía, es decir, no sé si recordáis antes que los buzones tenían los nombres, me imagino que sería ahí donde ella podría localizar, por eso mejor no poner absolutamente ninguna identificación en los buzones para no dar a esta gente pues, datos que provocan confianza. Lo que produjo a Montserrat, que la dejó pasar a su casa cuando le pidió ir al lavabo y le pidió un papel. En cuanto Montserrat va a buscar el papel, la ataca con un paño de cocina del mismo modo. La intenta estrangular, sí. Pero se salva su vida, quedó inconsciente y le llevó todas las joyas y el dinero. Sí, se apodera de la bondad de las personas mayores. Y aquí es cuando los Mossos de Escuadra empiezan ya a decir, esta persona no está parando, sigue actuando de 2 a 5 días, es el margen de actuación entre una víctima y la siguiente, y ya se empieza a emitir un aviso en la televisión catalana. Hasta ese momento solo iban por los pequeños grupos de señores en parques, en zonas a los que solían ir estos señores de más edad, pero ahora ya se empieza a emitir ese aviso en la televisión catalana. Ojo que solo la catalana y no la nacional. Sí, intentan evitar lo que decíamos, la alarma social y que ya se escapase, ¿no? Un poco incomprensible para nosotros, pero en la línea de investigación quizá fue lo más acertado para dar con ella. Sí, y recordemos que había una tarjeta bancaria de la otra víctima a la que estranguló, una tarjeta bancaria en la que aparece al nombre de esa víctima y no a su nombre. Remedios, una vez que terminaba con estos actos deleznables, pues iba a un bingo. Con el dinero que obtenía, 5, 100, 200 euros, nada más terminar esa acción, ya sea una muerte, ya sea una tentativa de asesinato, iba a un bingo a gastarse ese dinero que había obtenido. ¿Y qué pasa? Que en uno de ellos, en los bingos hay que identificarse con el nombre, apellidos, en uno de ellos no entrega una tarjeta a su nombre, sino una tarjeta a nombre de esta víctima. Y es ahí cuando por primera vez se le pone nombre y apellidos. Ya no es Mari, sino que es Remedios Sánchez, la persona a la que buscan. Muy importante. Pero aún nos quedan 2 víctimas que quizá las menos dañadas o las menos perjudicadas por su acción. Sí, una de ellas es María, también pretendió Remedios que la dejase entrar en su casa en una fecha indeterminada de julio, esto sí que no sabemos qué fecha es, y María pues se niega a que esta persona entre en su casa. Sí, forcejea. Sí, incluso en el juicio se llega a decir que no se pudo probar que efectivamente fuera Remedios la persona que intenta entrar en su casa y que ésta se niega.
Sí, porque no pudieron reconocerla, aunque estuviera allí. Sí. Y la última ya, la menos importante, porque fue simplemente una falta de hurto, fue Isabel Medina Huesa, lo decimos por completar, ¿no? Sí, otro delito más, además de aquella falta, porque era 2008, pero actualmente sería un delito también. Delito leve, sí. Delito leve. En fecha sin determinar, entró Remedios en contacto con Isabel Medina, esta tenía 74 años, le dijo exactamente que tenía un brazo quemado y le dolía, esto es muy importante, ¿vale? Que ya lo hemos dicho, el brazo quemado. Se ofrece Remedios llevarla a su domicilio y curarla. Cuidado con las buenas acciones. Y así lo hacen, sobre todo cuando eres vulnerable, mayor, mucho cuidado con quién dejas entrar en casa. Cuando no es que sea culpa de las personas mayores, ni muchísimo menos. Yo la dejaría entrar también. Sí. A mí me viene, me dice, relléname esta botella de agua o dame un poco de pomada o no sé qué, pues la dejo entrar. Claro. Y además dice que es una persona que iba bien vestida, que tenía cara de buena persona. Pues, totalmente. Sí, nosotros hemos visto las imágenes. Sí, es una señora de mediana edad, 50 años, bien vestida, además decía que llevaba collares de perlas y todo, o sea que la dejarías entrar y te daría pena la quemadura era real y decía que le dolía, la dejarías entrar, un vaso de agua, cualquier cosa. Pues cuando fue a guardar la pomada, Remedios se apropia del monedero de Isabel solamente con 5 euros y una tarjeta de una asociación y se va. Pudieron recuperar todo esto en su poder, por eso sí fue condenada por este delito, porque lo tenía en su poder. Sí, pero los Mossos d'Esquadra ya tenían ubicada a la persona, se llama Remedios Sánchez, vamos a investigarla, dónde vive, encuentran su domicilio, que estaba en la zona como montañosa de Barcelona, no hacia la zona del mar, sino hacia la zona de más interior, y además empiezan a enseñar su fotografía, que ahora sí tiene resolución, esa del metro, ya tiene resolución, empiezan a enseñarla a todos los vecinos de la zona de Barcelona Centro, hasta que llega una persona que la identifica y dice, sí, esta persona es la cocinera de X restaurante y que hace unas tortillas, pues anecdótico, maravillosas. Decía que eran las mejores del mundo. Van a este restaurante, pero ella no estaba. Curiosamente, era lo que decíamos, muy escurridiza, no llegaron a encontrarla. ¿Y cómo la encontraron? Entonces aquí es donde esos 200 Mossos d'Esquadra, que era un despliegue sin precedentes en ese momento, en el 2006, empiezan a mirar pues por la zona, van caminando, van a pie, esto era algo que el inspector decía que era obligatorio ir a pie, mirando a ver si estaba por alguna de esas zonas, y Trapero, que recordemos que es alguien pues que ha adquirido mucha notoriedad pública durante los últimos años, es la persona que la encuentra. ¿Por qué? Le da una corazonada, o esto es lo que él dice, en uno de esos bingos que es cercano a una de las casas de las víctimas. Entra en el bingo y la primera persona a la que ve es a Remedios jugando en la máquina tragaperras, en la de que se lleva ese dinero. Ella está absorta, no escucha ni ve a esos Mossos d'Esquadra, hasta que ya levantan la voz y efectivamente la detienen. Sí, pero ella los acompaña con toda frialdad, sin alterarse, sin preocuparse, sin nada. Pero hay un dato muy curioso. Ella portaba consigo una libreta con muchas direcciones. Cuando Trapero, el mozo de escuadra, la abre y le pregunta cuál es la dirección y si esa dirección es de la primera mujer asesinada, ella lo reconoce y dice sí, es. Y se la señala. Y se la señala. Entonces, no es una confesión legal en toda regla, pero evidentemente es una autoinculpación. ¿En qué consistió entonces su defensa? Es decir, que ya lo tenemos todo tan claro, tan grabado, con pues los efectos, las joyas en su casa, que después se hizo pues la consiguiente intervención policial en la vivienda. ¿Se reconoció culpable? No. Y su abogado pidió la libre absolución. ¿Por qué? Jugaron con el tema de Mari. Recordemos que ella se hacía pasar por Mari, decía que era otra persona con otro nombre y otras características. En el juicio también tenemos que tener en cuenta que ella se deja el pelo largo. Desde el último acto, que es en el 2006, hasta el juicio, que es en el 2008, pasan 2 años. Lo que hace que su melena crezca bastante. Además, pues tiene una complexión diferente y por eso le es más difícil también identificarla. Eso es. Entonces dice que ella no fue, sino que fue Mari. ¿Y quién es Mari? Dice que es una compañera de piso que se dedica a cuidar a personas mayores. Entonces le preguntan, bueno, muy bien, pero ¿cómo sus huellas aparecen en los pisos de estas señoras que han muerto o que han recibido estas brutales agresiones? Y ella dice, no, es que yo acompañaba a Mari a realizar su trabajo de vez en cuando, por eso mis huellas están en esas casas, en esos pisos. Sí, una defensa un poco endeble, ¿no? Sí, vamos a escuchar entonces el audio, en palabras de Remedios Sánchez, de lo que sucedió. ¿Quién es Mari? Pues la chica que yo le alquilé la habitación. Un poquito más alta que yo y un poco más gruesa que yo, con el pelo corto.
Ahí juega pues con la diferencia entre el día del juicio y cómo había sido ella y su complexión y su pelo pues 2 años antes. Sí, los psicólogos en un informe psicológico, ¿qué llegaron a pensar? ¿Llegaron a creerse esto? ¿Llegaron a avalar esto? No, le hicieron pruebas, la vieron hasta en 6 ocasiones, le pidieron varias pruebas que contestase a test y otros métodos que tienen ellos para hacer esto, pero sí que es cierto que los de fuera del tribunal llegaron a pensar incluso que podía ser un alter ego por tener algún trastorno de la personalidad. ¿Pero qué dijeron los psicólogos en el día del juicio? Pues se le practicó la prueba pericial de su salud mental, no presentaba enfermedad mental alguna ni trastorno de la personalidad, sino que destacaba su dureza emocional. Hemos visto cuando la detienen, cuando mata con total impunidad cada 3 días, cada 4 días, su impulsividad y la dificultad para asumir su responsabilidad, porque se lo estaba otorgando la responsabilidad a una tercera persona. Pero no presenta ninguna alteración psíquica valorable o evaluable para reducir la condena. No, e incluso decíamos que iba al bingo después de cada uno de esos actos. Iba al bingo, se gastaba el dinero que había obtenido, que había robado de esas casas, pero ¿dijeron que existía una ludopatía? No. Dijeron que descartan la existencia de ludopatía. Aunque mucha gente piensa que el móvil fue económico, se descarta en la propia sentencia. Bueno, y teniendo en cuenta la cantidad de víctimas que hubo, el poco tiempo que se desarrolló todo ello, ¿por qué fue condenada? Pues fue condenada por 3 asesinatos. 3 asesinatos, por cada uno de ellos a 19 años, más 4 por robo. Recordemos, en el primer asesinato abre una hucha, el siguiente asesinato pues roba pues dinero también y otros bienes que había allí. Igual en el tercero. Pero ¿por qué asesinato y no homicidio? Que sería la gran pregunta. Primero, por el dolo. Se requiere el directo o eventual. En este caso no saben, y dice el tribunal, que no se puede probar que la intención de ella fuera matar a estas 3 personas. Puede ser simplemente agredirlas y robarles. Pero si hay dolo eventual, es decir, que lo que ella estaba haciendo, las acciones que ella estaba haciendo podían llevar a esa muerte, pues entonces también se le puede aplicar este tipo. Y es lo que sucedió. Los actos que hizo, estrangular, pues sabes tú que el resultado va a ser posiblemente la muerte de esa persona. Totalmente. Y la segunda característica es la alevosía. Eran personas mayores, no se podían defender. Si no era mayor de 76 años, tenía problemas de movilidad. Por lo tanto, eliminaba cualquier modo de defensa de estas personas. Y las restantes, que fueron casi asfixiadas hasta el límite, pero no llegaron a fallecer, sino que quedaron inconscientes, fueron condenadas fue condenada por un intento de asesinato a 13 años y 4 años con robo, con violencia por cada una de ellas. La última, que era la que había comentado yo, la de los 5 euros del monedero, por una falta de hurto. Y la que habías comentado tú, la última, no pudo ser demostrada su autoría porque no la reconocieron, no la llegaron a reconocer. En total fueron los 114 años que habíamos dicho. Sí, porque ella se niega a hacer esa rueda de reconocimiento en el momento en el que es detenida, no se presta para ella, lo cual es que espera esos 2 años para hacer pues ese reconocimiento en la propia sala de vistas. Sí, que está reconocido en el Código Penal y en la Ley de Enjuiciamiento Criminal la posibilidad de reconocerlo, que yo no estoy muy de acuerdo con esto, porque girarte y decir sí, es ella, no me parece un sistema muy factible para reconocer a esa persona cuando ya está allí sentada en el banquillo esperando a ser juzgada. No, pero por ese cambio físico legalmente se llega a dudar. 2 personas llegan a dudar. Sí. El marido de Alicia, que es la persona que la había salvado de esa muerte seguramente casi segura, pues también dice sí, la ropa que ha aparecido en su casa es con la que nos atacó a nosotros, pero no son capaces de reconocerla al 100%. Cierto. Y es condenada precisamente por todos los objetos robados que aparecen en su casa, incluidas esas monedas de oro que había robado, salvo una, faltaba una moneda. Faltaba una moneda de oro, sí. Pero claro, eran monedas muy características y muy fácilmente reconocibles que aparecen en su domicilio. Entonces es un indicio blanco y en botella, como se suele decir comúnmente. Sí. Y entonces finalmente fue condenada a esos 144 años, disfruta desde el 2012 de su primer permiso penitenciario, ha tenido otros 3 permisos más, en este último ha vuelto
a atacar. Es que cumplió su condena primero en la prisión de Brians, en Cataluña, y luego la trasladaron por el buen comportamiento a Teixeiro, a Coruña. Entonces, ¿podría tener más permisos penitenciarios? ¿Debería darse más publicidad a estos casos? ¿Cómo no fue avisada la población? ¿Por qué especialmente y vulnerablemente la gente mayor? ¿Y cómo se le da a esta persona permisos penitenciarios? Tiene que pasar un protocolo, evidentemente, psicológico, carcelario, de los psicólogos que están en prisión, que serían totalmente favorables, pero es salir y volver a hacerlo. Sí. Desde luego, con todos los controles que hay dentro de del propio centro penitenciario, ella ha sabido jugar muy bien su papel para que le fueran dando esos permisos. Es cierto que los psicólogos dicen que una asesina en serie, cuando son personas elegidas al azar, sin ningún motivo específico, salvo ese patrón común, que es gente mayor, vuelven normalmente a reincidir. Sí, sí. Pero aquí el sistema ha fallado. Ha fallado totalmente, y además nos pasa con las agresiones sexuales, especialmente a menores. Son gente que se comporta dentro de prisión intachablemente, que siguen todos los protocolos, que reconocen que han hecho algo aberrante, que no lo van a volver a hacer, pero no es así. No. Y además, en el primer permiso penitenciario sí que es cierto que había sido seguida por una persona, un policía, una persona ligada al ámbito penitenciario. Pero en este último, pues no. Pues salió libre, sí. y así fue lo que pasó, que delinquió en Coruña. Sí, sí, sí. Estaremos a la espera de cuál sea su juicio, cómo va a hacerse, y lo traeremos aquí también. Sí, de la nueva condena. Sí. Vamos entonces ahora con las noticias de la semana. Operación Donner. Detenidas 22 personas durante un operativo el martes de madrugada en la que desarticularon una red de distribución de heroína que afecta a 7 localidades gallegas. En Lugo, la Guardia Civil desarticula una banda que cometió 38 robos en el norte de España. Sí, y en Vilar de Bos envían a prisión a un hombre de 63 años detenido por acuchillar 23 veces a un vecino. Y no nos podemos olvidar a nivel internacional la gran repercusión que ha tenido Sarkozy, expresidente francés, que ingresa en prisión. Sí. Carla Bruni lo acompaña hasta el coche y después él ingresa sí. solo en prisión, acompañado, es cierto, de una gran comitiva. Una gran comitiva, sí. Bueno, ahí estaba Gaddafi en el medio y tuvo que cumplir. 5 años de prisión. Esperemos que nuestros políticos también cumplan. Sí. Y eso es todo por hoy. Muchísimas gracias por seguirnos. Nos vemos dentro de 2 semanas. Hasta siempre, lidereses. Os esperamos aquí.